Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6 conformado por López Arsenis y mi persona Marcano Anna, y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los trastornos del ascenso-percepción. Trastornos del ascenso-percepción. Para saber lo anormal debemos conocer lo normal. Nosotros tenemos 5 órganos de los sentidos que nos conectan con el mundo exterior y con el mundo interior. Consta de sensores, receptores y analizadores. Por ejemplo, si escucho un frenazo, en este momento es percibido por el órgano del oído y esa información llega al cerebro para ser procesado, debe transformarse en una señal eléctrica. Si este sonido lo escuchamos en la calle, tenemos el reflejo de voltear para observar y eso permite que tengamos una imagen visual y real del hecho, sumado a la parte auditiva. Pero si estamos en un salón de clases, solo tendremos una imagen auditiva en el cerebro. Esto es porque los órganos de los sentidos tienen relación entre sí y hace que en el cerebro se integre toda la información. Si descomponemos la palabra sensopercepción, senso es la primera información que nos llega al cerebro de forma rudimentaria. Por ejemplo, escuché un ruido. En la percepción se hace una interpretación de esa sensación y con la memoria, conocimiento ya guardado. Podemos decir que fue un carro, que dio un frenazo, que fue un choque o no. Por eso es que es importante la memoria en la sensopercepción. Si ese ruido lo escuchamos por primera vez, nos vamos a poder hacer una interpretación adecuada porque nuestra memoria no lo tiene registrado. Podemos decir que parece tal cosa, o es tal cosa. Y después darnos cuenta de que no es cuando tenemos la capacidad de modificar ese estímulo. Cuando me confronto con el objeto real es normal. En las patologías no somos capaces de cambiar la opinión, hay una rigidez. ¿Y dónde construimos esa interrelación de lo que recibimos? En el lóbulo temporal. No es que solo participe este lóbulo porque sabemos que el cerebro trabaja de forma holísticamente. Además, gracias a nuestros sentidos de la economía, el cerebro no percibe todo lo que ve, solo percibe y procesa lo que nos interesa, de acuerdo a la motivación, al afecto y atención que tengamos en ese momento. Si alguien está trasnochado, por más voluntad que tenga de escuchar y prestar atención, porque sabemos que estamos haciendo sensopercepción, ustedes escuchan lo que yo digo y aplican el oído, la vista y son capaces de decidir que lo que estoy diciendo es verdad o no, etc. Fíjense que hablamos de una actividad psíquica de sensopercepción, pero todo está integrado porque aquí va a estar la memoria, la orientación y el juicio. Saber qué día, hora y materia es, e integramos la información dependiendo de nuestras experiencias, motivaciones, necesidades, pero también de nuestros mecanismos de defensa. Cuando decimos esto es algo que no quiero saber, no quiero oír, es allí cuando se dice, él no ve lo que no quiere ver, pues todo el mundo lo veía. Esto sería un mecanismo de defensa. Características de la sensopercepción. En estas tenemos lo que es catatimia, constantes continuas y estructuras. En el noviazgo hay mucha ilusión y es una sensopercepción que dependiendo de la cantidad y frecuencia es normal, pero hay un aspecto en el noviazgo que es la catatimia, que es la afectividad que hace que todos lo vean menos uno. Las percepciones son constantes y continuas, todo es más que la suma de sus partes. Por ejemplo, al ver un lápiz no vemos solo el lápiz, vemos además de algo para escribir, algo para borrar, algo para señalar. Todo depende de para qué sea usado. El lápiz es una figura y yo hago el fondo de esa figura, le agrego otras cosas. Y además de eso, el lápiz es más que la suma de sus partes porque yo lo invento. Cuando vemos un bosque, lo vemos como un todo y percibimos de una manera, pero si vemos el árbol por una parte, el riachuelo por otra parte, lo percibimos de otra manera. Otra característica de la sensopercepción es que tiene una estructura, es decir, organizamos las cosas en forma, por ejemplo, según el color, la forma, etc. Esto quiere decir que va más allá de lo que vemos, entonces damos paso a la abstracción y depende de cada quien.
Además de eso, tenemos la generalización, la pregnancia y la constancia. La generalización, es decir, yo veía ese lápiz y le daba un significado. Existe también la tendencia a la pregnancia, que es la factibilidad de que un objeto sea figura o fondo y se alterna, o sea, lo que ahorita es figura o principal luego será fondo. Existe el principio de la constancia. Las cosas se perciben de forma simétrica y constante. Si vemos esta lámpara y volteamos y continuamos hablando, volvemos a voltear y al ver esta lámpara y la observamos siempre con la misma estructura y cada vez que la detallamos más hallamos nuevas características. Percepto. Es el tipo de imagen que percibimos. Imagen que no es solo visual, también está la olfativa, auditiva. Hay varios tipos, sensorial, consecutivo y pareidóneas. El percepto sensorial es el que nosotros recibimos por los sentidos, un ruido, por ejemplo. El percepto consecutivo es la persistencia de esa imagen sensorial después de haber desaparecido el estímulo. Si vamos a una fiesta y hubo una canción que sonó toda la noche, al día siguiente pasamos todo el día tarareando la canción o con ella en la mente. Quiere decir que lo que hubo en esa canción para nosotros tuvo gran intensidad. La sensopercepción es individual para los detalles, por la interpretación, porque todos a grosso modo vamos a interpretar. Las pareidóneas tienen que ver cuando percibimos una imagen y la contemplamos producto de nuestra imaginación. Por ejemplo, la piedra de la Virgen en Gran Sabana. Muchos la ven, otros no, pero nosotros estamos seguros de que es producto de nuestra imaginación. Como cuando le damos forma a las nubes o a una mancha, se transforma en algo patológico. Cuando no dejamos de hacerlo y le buscamos forma a todo lo que vemos. Debemos diferenciar la percepción de la apercepción. Pareciera que la apercepción es no tener percepción y que la A fuera de no percepción, pero no es así. La percepción es recibir el estímulo y la apercepción es recibir el estímulo, ubicarlo e interpretarlo, es decir, integrarlo. Por ejemplo, si vemos un lápiz que es de color amarillo, ¿qué marca se nos ocurre que sea? Mongol. Y eso que no hemos leído el nombre, pero ya lo asociamos por tener experiencia previa. Y aquí estamos haciendo una apercepción. Cuando tenemos patologías, lo percibimos deformando o no existe o todos lo ven menos yo. Y además no existe el componente catatímico porque la ilusión deforma las cosas, es lo normal. En la agnosia, trastorno de la sensopercepción, donde hay una alteración neuronal, pero los receptores sensoriales están indemnes. No tenemos la capacidad de reconocer ni de formar, hay incapacidad para reconocer los estímulos presentes. Si además de esto están combinados con una afasia verbal, el paciente no sabe decir lo que es un determinado objeto. ¿Cómo distinguimos una afasia y no una agnosia? Porque le decimos que nos pase el lápiz que está en la mesa, por ejemplo, y él lo hace. Esto quiere decir que lo reconoce. Lo que no sabe es expresarlo. Si le preguntamos qué es, él sabe y comprende qué es, pero no dice. Esto sería una afasia. En la agnosia se le pide al mismo y no sabe, o se le pregunta qué es tal cosa y no sabe. Esto antes dicho en caso de una afasia expresiva, porque en caso de una afasia de comprensión se combina con una agnosia porque el paciente en los dos casos no comprende. Buenas noches, mi nombre es Arsenis López y dando continuidad con el seminario, ahora vamos a hablar sobre los tipos de agnosias. Hay agnosias ópticas que no se pueden reconocer el objeto que se ve, acústicas que no se puede reconocer el significado de las palabras, olfativas, gustativas y táctiles. Cuando tenemos los ojos cerrados, nosotros sabemos la posición de cada parte de nuestro cuerpo, qué zapatos tenemos,
qué tenemos en las manos, si tenemos o no las piernas cruzadas. La incapacidad para reconocer esto se llama somatoagnosia. En la autoagnosia no reconocemos las partes de nuestro cuerpo y en la estereoagnosia es la incapacidad de reconocer los objetos con el tacto y los ojos cerrados. Por ejemplo, si entre parejas se tocan con los ojos cerrados, debe haber un reconocimiento. Dentro de los trastornos de la sensopercepción también se encuentran las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones son normales hasta cierto punto y son una percepción deformada de la realidad. El hecho real existe, pero se percibe deformado. Por ejemplo, si estamos desatentos porque nos sentimos mal por alguna razón y llega a casa un familiar, podemos confundir su voz con la de alguien más, pero al verlo sabemos que nos equivocamos. Las ilusiones tienen la capacidad de reconocer la equivocación. En las ilusiones catatímicas, el estado de ánimo origina la ilusión. Por ejemplo, una pareja donde el novio es impulsivo y con mal carácter, la otra persona, que es la novia, solo piensa o percibe que su pareja tiene el carácter un poquitico difícil. Otra ilusión son las pareidónicas, que es que deformamos, es decir, vemos figuras en las nubes. Otro ejemplo sería que en nuestro caso y la situación en que vivimos actualmente, si caminamos por una calle solos de noche y vemos una sombra, inmediatamente pensamos en un ladrón, que es conjugado además con nuestras experiencias vividas. Las ilusiones, a diferencia de las alucinaciones, corrigen, es decir, se corrigen. En las alucinaciones no hay corrección con la realidad porque el objeto real no existe. El objeto real existe solo para quien sufre la patología, pero en la vida real no existe, por eso distorsionamos la realidad. Quiere decir que el que alucina es sorprendido por su propia alucinación como algo ajeno. Las alucinaciones son involuntarias. Sus características son que tiene intensidad, que tiene localización y que tiene impresión de realidad. Tiene intensidad, puede ser alta o baja. Puede ser que lo que veamos sea muy nítido o puede ser que sea muy borroso. Tiene localización, porque las alucinaciones pasan los mismos procesos por los que pasa la sensopercepción normal, pero la alteración está en la interpretación de los hechos y tiene impresión de realidad. Es la característica principal, es el convencimiento de que es real lo que estamos viendo. Cuando se vea a un paciente alucinando, no obligarlo a entender que está mal, porque puede tornarse agresivo. Existen varios tipos de alucinaciones que abarcan los órganos de los sentidos, pero, por ejemplo, las senestésicas tienen componentes de varios sentidos. Entre estos tipos tenemos alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles, alucinaciones senestésicas, alucinaciones al momento de dormir o despertarse y la alucinosis. Las alucinaciones visuales constan de las extracampina, las alucinaciones autoscópicas, las alucinaciones liliputienses y las alucinaciones gulliverianas. Las extracampinas, que se trata de una alteración donde el paciente refiere, por ejemplo, que tiene un animal en la espalda y no es cierto, como si estuviera viendo algo que está fuera de su campo visual. Las alucinaciones autoscópicas es cuando el paciente ve reflejada su propia imagen fuera de su cuerpo o visualiza algunos órganos. Dicen que su corazón es grande o su hígado es grande. Algunos pacientes dicen que se salen de su cuerpo y se meten en el cuerpo de otros y se ven a sí mismos. Las alucinaciones liliputienses es cuando el paciente ve todo pequeño. Dice que ve una fila de carros del tamaño de una hormiga pasando frente a sus ojos. Y las alucinaciones gulliverianas porque ven las cosas gigantes. Si el paciente ve animales, son alucinaciones zoológicas. Cuando el paciente ve alucinaciones liliputienses o gulliverianas, es sugestivo de organicidad hasta que se demuestre lo contrario, es decir, debemos descartar tumores y epilepsias. Las alucinaciones táctiles pueden ser activas o pasivas. En las activas, el paciente toca cosas que no existen, pero él dice que toca.
si dice que Cristo vino y él lo tocó. Además de haber una creencia y alteración del pensamiento, hay también una alucinación. En las pasivas, el paciente siente que lo tocan, y en las alucinaciones senestésicas son sensaciones corporales extrañas, anormales, y lo que se alucina está dentro del propio cuerpo. Por ejemplo, que el paciente diga que su corazón ocupa todo su pecho o que su hígado se redujo al tamaño de un bolívar, que su corazón le bajó al estómago o siente que su corazón se convirtió en piedra. También las alucinaciones genitales, donde el paciente dice que en la noche vino alguien y mantuvo relaciones sexuales con él. Los pacientes pueden acusar al personal de enfermería o a cualquier persona que vea cerca de tal suceso, y no hay manera de hacerle entender al paciente que no es así. En caso de que cuando el paciente dice que tiene un corazón de piedra, también se clasifica esta anormalidad en un trastorno del pensamiento de tipo mimista, ya que se sabe que ninguna persona con un corazón de piedra vive. Existen alucinaciones al momento de dormir o despertarse que son normales siempre y cuando sean esporádicas, no sean intensas ni frecuentes. Las alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómpicas. En las alucinaciones hipnagógicas, que son al momento de dormir, el paciente escucha y ve cosas y al despertarse pregunta, por ejemplo, ¿vino Pedro? Y no es cierto. De la misma manera ocurre cuando el paciente se levanta, se despierta, que son alucinaciones hipnopómpicas. Lo normal es que el paciente esté en capacidad de aceptar que no es así en realidad, o sea, que en realidad no llegó nadie y lo que oyó no es cierto. Las alucinosis son orgánicas hasta que se demuestre lo contrario. Son alucinaciones reconocidas como un fenómeno anormal. El paciente dice que siente que cuando se acuesta alguien tiene relaciones sexuales con él, pero también dice que él sabe que eso no puede ser porque él cierra su casa con llave y solo él está dentro, y cuando se despierta está íntegramente normal. Entonces, aquí estamos hablando de una alucinación senestésica, pero de tipo alucinosis, porque el paciente tiene la crítica y sabe que no es así. Esto es orgánico hasta que no se demuestre lo contrario. Esto ha sido todo lo referente a nuestro seminario. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.